Mi nombre es Anna y esa mañana fue todo menos pacífica cuando la primera ola de dolor me golpeó, un fuerte recordatorio de que nuestro bebé estaba en camino. Llamé a mi esposo Mark, es hora de que jadeara agarrándome el vientre hinchado. Tropezó con la habitación con los ojos muy abiertos con una mezcla de emoción y... Está bien, déjame ir, murmuró ayudándome a levantarme, pero antes de que pudiéramos dar otro paso sonó su teléfono. Era su madre Evelyn a pesar de mis cada vez más intensas reacciones de control. Mark contestó el teléfono. Mamá, ahora él dudó mirándome con una mirada de disculpa. No podía creerlo. Mi esposo, el hombre que había prometido a mi lado en las buenas y en las malas, estaba considerando abandonarme en este momento crucial. Mark, por favor, le supliqué que teníamos que ir al hospital. Asintió distraídamente murmurando una respuesta a la mamá de su madre. Lo sé, pero Anna está en trabajo de parto. La conversación parecía interminable con cada segundo que pasaba. Mi malestar, tanto física como emocionalmente. Sentí una traición que me llevó a darme cuenta de que yo no era su prioridad. Finalmente Mark terminó la llamada. Su expresión desgarrada. Anna, tengo que irme primero, ella tiene su clase de arte semanal. Lo miré incrédulo. ¿Hablas en serio? ¿Tu hijo está a punto de nacer? Lo siento, Anna, murmuró sacando billetera. Toma esto, me entregó un billete de $20. Vi como si de alguna manera pudiera compensar su ausencia antes de que pudiera protestar. Se había ido el sonido del motor del auto desapareciendo en la distancia, dejado solo el dolor surgiendo a través de mí. Sentí una ola de desesperación. Nuestro matrimonio, una vez un lienzo de y respeto mutuo, ahora parecía como un boceto olvidado eclipsado por la presencia dominante de Evelyn. Conocí a Mark en la universidad, un estudiante de último año encantador que se ganó mi corazón con sus amables palabras y su comportamiento amable. Nuestra relación floreció y poco después de graduarnos nos casamos. Esos días ahora parecían un recuerdo lejano. Marcado contraste. Ante la fría realidad de mi situación actual, la madre de Evelyn, Mark, siempre había sido una figura desafiante en nuestras vidas. Al principio traté de ver más allá de sus duras palabras creyendo que era el comportamiento típico de una suegra, pero con el tiempo su verdadera naturaleza se hizo evidente. Manipuladora, siempre encontrando formas. Interponerse entre Mark y yo. Recuerdo nuestro primer encuentro. Sus ojos me habían escaneado críticamente. Sus labios se curvaron con disgusto. ¿Qué pasa con tu cabello? Traté de ignorarlo alegando que solo estaba nerviosa, pero en el fondo sabía que era más. Que sus palabras siempre estaban mezcladas con venom, sus acciones eran una clara indicación de su deseo. Controlar cada aspecto de la vida de Mark, y ahora, mientras estaba solo en nuestra sala de estar luchando con los dolores del parto, me di cuenta del alcance del control que ella tenía sobre él. Fue una revelación que me dolió fuertemente, la comprensión de que yo era secundaria en la vida de mi esposo. Cuando él se intensificó, una sensación de urgencia se apoderó de mí. Necesitaba llegar al hospital con o sin Mark. Marqué un taxi, mis manos temblaban, lágrimas corrían por mi rostro. Estaba a punto de traer a nuestro hijo al mundo y lo estaba haciendo solo. El taxi llegó rápidamente y cuando salí de la casa eché una última mirada atrás. Fue una despedida agridulce de la vida que pensé que tenía. Una vida eclipsada por una mujer que me veía como nada más que un obstáculo para la atención exclusiva de su hijo en el asiento trasero del taxi mientras corríamos hacia el hospital. Hice un voto silencioso. Sería fuerte no solo para mi bebé sino para... Ya no sería víctima de las manipulaciones de Evelyn o de la incapacidad de Mark para enfrentarla. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo en el que reclamaría mi vida y mi dignidad como hospital. Apareció a la vista una sensación de resolución, se apoderó de mí. Este no era el final sino un nuevo comienzo, donde yo me mantendría erguida como una madre lista para enfrentar el mundo con su hijo. La vida que había aprendido estaba llena de sorpresas, algunas más amargas que otras. Como me acosté en la cama del hospital esperando el nacimiento de mi hijo, mi mente volvió a los primeros días con Mark y su madre Evelyn. Siempre que Evelyn ocupaba un lugar especial en la vida de Mark. Después de todo, ella era una madre soltera que lo había criado solo, pero lo que no había anticipado era la profundidad de su influencia sobre él, un dominio tan fuerte que a menudo me hacía sentir como un extraño en mi propio matrimonio. Nuestro primer encuentro había un desastre, había pasado horas preparándome ansioso por causar una buena impresión. Pero desde el momento en que Evelyn me vio, supe que estaba librando una batalla perdida.
¿Qué clase de chica se tiñe el cabello de un color tan escandaloso? Se había burlado de sus ojos, escaneando mi cabello cuidadosamente peinado. Sentí que mis mejillas ardían de mi estómago. Mark se apresuró a teñir mi cabello de un tono más conservador la noche anterior con la esperanza de complacer a su madre, pero parecía que nada de lo que hice era lo suficientemente bueno para Evelyn. Mark siempre había disculpado el comportamiento de su madre, ella simplemente se había fijado en sus formas, decía o quería. Bueno, en el fondo, pero a medida que pasaba el tiempo, sus insultos apenas disimulados y su constante interferencia en nuestras vidas se volvieron más difíciles de ignorar. Recordé una noche en particular, una cena que había comenzado de manera bastante agradable. Estábamos celebrando el ascenso de Mark en el trabajo. Una ocasión trascendental, pero la presencia de había echado a perder una sombra sobre nuestra celebración. Debes estar muy orgulloso de Mark, dije tratando de entablar una conversación orgullosa de lo que Evelyn había respondido, su voz llena de desdén. Un ascenso en un trabajo que solo consiguió gracias a las conexiones de su padre. Supongo que es un logro para alguien con ambiciones limitadas. Había observado atónito cómo Mark no decía nada, sus ojos se fijaban en su plato. Fueron momentos como estos los que minaron mi respeto por él. Su incapacidad para enfrentarse a su madre erosionó lentamente el amor que una vez sentí durante mi embarazo. Progresó el control de Evelyn sobre Mark, parecía estrecharse, ella lo llamaba a todas, exigiendo su atención para los asuntos más triviales, y Mark, siempre el hijo obediente, siempre cumplía. No entiendes, Anna, decía cada vez que yo protestaba, ella está completamente sola, me necesita. Pero, ¿qué hay de mí y de nuestro bebé? Estas fueron preguntas que dejé de hacer sabiendo que nunca obtendría las respuestas que buscaba, y ahora, mientras preparaba para traer a nuestro hijo al mundo, me di cuenta de lo mucho que había perdido. Mi matrimonio se había convertido en una sombra de lo que una vez fue consumido por la presencia dominante de una mujer que me veía como nada más que una amenaza a su control sobre su hijo mientras las enfermeras se afanaban mi alrededor preparándose para el parto. Sentí que una sensación de soledad me invadía. Estaba a punto de convertirme. Ser madre, un papel que siempre había soñado, pero en ese momento me sentí más sola que nunca y, sin embargo, en medio del miedo y la incertidumbre hubo un destello de esperanza. Este niño, mi hijo, sería mí. Un nuevo comienzo, una oportunidad para liberarme de las cadenas de un vínculo tóxico y comenzar uno nuevo. Cuando los primeros llantos de mi bebé llenaron la habitación sentí una fuerza surgir dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía. Ahora era madre y nada se interpondría entre mí y yo. Niño, mientras sostenía a bebé recién nacido en mis brazos, sintiendo el pequeño latido del corazón contra mi pecho, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento solitario pero profundo. Los primeros días de mi matrimonio con Mark, llenos de amor y sueños compartidos, ahora parecían un distante miraje. Después de nuestra boda, había entrado a nuestro matrimonio con corazón lleno de esperanza. Mark y yo nos habíamos mudado a un acogedor apartamento, un espacio que con entusiasmo convertimos en nuestro pequeño refugio, pero a medida que los días se convirtieron en meses, las grietas comenzaron a ensancharse con cada paso. En el momento en que Evelyn, la madre de Mark, se convirtió en una sombra omnipresente. Nuestras vidas, sus llamadas eran frecuentes, sus demandas eran cada vez más irrazonables. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se hundió al saber que alejaría a Mark de nosotros. Recuerdo una noche que Mark y yo habíamos planeado una cena tranquila en casa. Era raro que tuviéramos tiempo solos y yo había pasado la tarde su plato favorito, pero justo cuando estábamos a punto de sentarnos, sonó su teléfono. Era Evelyn y ella lo necesitaba. Su auto se había averiado e insistió en que Mark viniera. Ayúdala. A pesar de mi sugerencia de llamar a un servicio de asistencia en carretera, Anna, ella es mi madre, no puedo dejarla varada. Mark había dicho, su teñida de frustración. Pero, ¿qué hay de nosotros? Mark, ¿qué pasa con nuestros planes? Le había preguntado con mi voz apenas por encima de un susurro. Él no respondió, simplemente agarró su abrigo y se fue dejándome sola con la cena que con tanto amor había preparado esa noche. Comí sola. El silencio del apartamento, un claro de mi creciente soledad a medida que avanzaba mi embarazo. Esperaba que acercara a Mark, a que en la perspectiva de nuestra propia familia cambiaría sus prioridades, pero sucedió todo lo contrario. Las llamadas de Evelyn se hicieron más frecuentes. Sus razones para necesitar a Mark se hicieron más absurdas y Mark quedó atrapado en un ciclo de
Y obligación. Nunca dijo que no. Traté de hablar con él para hacerle ver cómo las acciones estaban afectando nuestro matrimonio, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Ella está sola, Anna no tiene a nadie más, él diría, sus ojos suplicando comprensión. Pero, ¿y yo? ¿No era yo también su familia? Estas eran preguntas que me... Todas las noches mientras estaba acostado en la cama, Mark a menudo estaba ausente atendiendo la última crisis de su madre y luego, el día en que rompí fuente, el día que debería haber sido el más feliz de nuestras vidas, Mark eligió a Evelyn antes que a mí, antes que a nuestro bebé. Fue una traición que... más profunda que cualquiera de sus duras palabras o sus promesas incumplidas. En el hospital acunando a mi bebé tomé una decisión: ya no sería un espectador en mi propia vida viendo cómo otros dictaban mi felicidad, me defendería por mi hijo. Mark había tomado su decisión y ahora era el momento para que yo hiciera los... Mientras miraba los ojos inocentes de mi bebé sentí una resolución endurecerse dentro de mí. Dejaría a Mark y su vínculo tóxico con su madre, comenzaría a construir una vida para mí y mi hijo, una vida libre de sombras y la manipulación. El suave sonido de mi bebé me trajo de vuelta al presente, un suave recordatorio. Nuevo camino que se avecinaba, un camino lleno de desafíos, sin duda, pero también con la promesa de libertad y un nuevo comienzo. Cuando las primeras luces del amanecer atravesaron el hospital ventana arrojando un cálido resplandor sobre nosotros, sabía que este era el comienzo de algo nuevo, un viaje de resiliencia y autodescubrimiento, un viaje en el que no sería solo Anna, sino una madre fuerte e inquebrantable. El día en que mi esposo me abandonó en el camino al hospital, mi mundo cambió irreversiblemente. Acostado en la cama del hospital acunando a mi recién nacido, no pude evitar repetir ese día una y otra vez en mi mente. Comenzó como cualquier otro día, excepto por corriente subyacente de emoción y anticipación de que naciera el bebé. Cualquier día y cada momento se sentía cargado con la promesa de una nueva vida, pero cuando rompí fuente, esa emoción se convirtió en miedo y urgencia. La reacción de Mark fue una mezcla de pánico y preocupación, pero rápidamente fue eclipsada por la oportuna interrupción de madre, la llamada telefónica que cambió todo lo que Evelyn necesitaba de él. Y a pesar de la naturaleza crítica de nuestra situación, Mark decidió responder a su llamada. Recuerdo haber sentido una mezcla de incredulidad y desesperación mientras explicaba, su voz era tensa. Anna. Prometo ayudar a mamá, ella me está esperando, pero Mark, estoy dentro de parto, tenemos que ir al hospital ahora. Mi voz era una mezcla de dolor y súplica, vaciló desgarrado, pero luego su resolución flaqueó. Lo siento, Anna, volveré tan pronto como pueda. Tome esto para un taxi. Presionó un billete de $20 en mi mano, una suma de aves de corral que sentí como un insulto. La enormidad del momento mientras se alejaba dejándome sola y vulnerable al borde del parto. Me di cuenta de la amarga verdad: mi esposo, el hombre que había amado y en quien confiaba, había elegido su madre por su esposa y su hijo por nacer. El viaje en taxi al hospital fue un borrón de dolor y lágrimas. Solo, salvo por el comprensivo conductor que hizo todo lo posible por consolarme. Su amabilidad fue un pequeño consuelo en la abrumadora sensación de traición y abandono. Sentí en el hospital mientras trabajaba para traer a nuestro hijo al mundo. La ausencia de mi esposo era una herida abierta. El dolor del parto no era nada comparado con dolor de su traición, pero en ese momento de intensa vulnerabilidad encontré una fuerza interior que no conocía. No sé qué lo poseía. Estaba haciendo esto solo, pero lo hacía con cada contracción, cada empujón. No solo traía nueva vida al mundo, sino que también daba a luz una nueva versión de mí misma. Cuando mi bebé finalmente... El sonido de su primer llanto fue... Era la música más dulce que jamás había escuchado mientras lo sostenía en mis brazos. Sabía que nuestro viaje juntos estaría lleno de desafíos, pero también de amor y alegría inconmensurables. La ausencia de Mark en esas horas cruciales hablaba más fuerte que cualquier palabra que hubiera dicho. Un mensaje de que su lealtad estaba en otra parte, no en la familia que habíamos creado juntos. Mientras miraba a mi bebé, un sentimiento de determinación se apoderó de mí. No dejaría que las decisiones de Mark nos definieran, avanzaríamos solo nosotros dos y crearíamos una vida llena del amor y la estabilidad que mi hijo merecía ese día. Solo me convertí en madre, sino que también me hice un voto a mí y a mi bebé: ya no seríamos secundarios en la vida de otra persona, seríamos nuestra propia prioridad, nuestra propia familia, y nada alguna vez se interpondría en eso.
Los primeros rayos de la luz de la mañana entraron por la ventana del hospital proyectando suave brillo en el pequeño rostro de mi hijo mientras lo veía dormir pacíficamente en mis brazos. Una sensación de claridad me invadió. Había cruzado un umbral al entrar en un mundo en el que ya no era solo Anna sino una madre decidida a forjar un camino lleno de amor y seguridad para mi hijo. Los acontecimientos. Día anterior, con la insondable decisión de Mark de abandonarme en mi hora de necesidad, aún me dolían con un dolor fresco todavía. Miré a mi hijo. Sabía que este dolor no era solo un final, sino también el comienzo de una vida en la que yo era el único arquitecto de mi destino. Recordé haberme despertado todavía por el cansancio del parto y encontrar la habitación vacía. No había señales de Mark. Darme cuenta de que él no había estado allí para presenciar el nacimiento de nuestro hijo y compartir la alegría y el asombro de este milagro fue un recordatorio aleccionador de la realidad que enfrenté a medida que avanzaba la mañana. Mi resolución fortaleció. Sabía que tuve que tomar decisiones no solo por mí sino por la pequeña vida que dependía de mí. La primera fue mudarme de la casa que compartía con Mark y buscar el consuelo y el apoyo de mi propia familia cuando Mark finalmente llegó a última hora de la tarde a su casa. Rostro marcado con y culpa. Ya era demasiado tarde verlo una vez fue una fuente de consuelo, ahora solo trajo una sensación de traición. Anna, lo siento mucho, debería haber estado aquí, comenzó su voz temblando, pero lo corté con mi propia voz. Firme a pesar de la agitación dentro de Mark, tomaste tu decisión y ahora yo he hecho la mía. No puedo confiar en que estarás allí para nosotros, no cuando realmente importa. El dolor en sus ojos era evidente, pero era el momento de disculparse y las excusas habían pasado. Mientras miraba a nuestro hijo, un destello de anhelo cruzó su rostro, pero sabía que el anhelo no era suficiente. ¿Puedo abrazarlo? Mark preguntó vacilante. Dividido entre el deseo de permitirle vincularse con su hijo y la necesidad de proteger a mi hijo de futuros daños, pero al final le entregué a nuestro hijo y vi cómo Mark lo abrazaba con una ternura que contrastaba marcadamente con su abandono anterior. Después de unos momentos recuperé a mi hijo. Mi decisión era firme. Mark, iré. En la casa de mis padres necesitamos espacio y tiempo para resolver las cosas. Mark asintió al darse cuenta de la gravedad de la situación. Al darse cuenta, entiendo que te daré el espacio que necesites. Mientras hacía los arreglos para mi alta y posterior mudanza, sentí una sensación de empoderamiento. Estaba tomando el control de mí. Tomando decisiones que eran correctas para mí y para mi hijo. El viaje por delante sería un desafío, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. Ese día, cuando salí del hospital con mi hijo acunado en mis brazos, entré en el aire fresco, una sensación de libertad que me envolvía. El camino por delante era incierto, pero estaba clara: no estaba solo, tenía a mi hijo y juntos navegaríamos por este nuevo mundo, un mundo donde éramos la prioridad de cada uno. Los días después de mi alta del hospital fueron una mezcla de amor abrumador por mi hijo y la cruda realidad de mi nueva vida. Mudarme con mis padres me brindó una sensación seguridad y apoyo muy necesaria mientras navegaba por las aguas inexploradas de la maternidad. Su presencia fue una constante reconfortante en la turbulencia de mi vida. La agitación emocional, la ausencia de Mark en nuestras vidas era palpable, pero cada día que pasaba me volví más decidido en mi decisión. El abuso de confianza y su posterior fracaso. Priorizar a nuestra familia fueron heridas demasiado profundas para simplemente sanar con tiempo y disculpas. Sin embargo, la finalidad de nuestra separación trajo su propia serie de desafíos. Inicié el proceso de divorcio, una decisión que fue tan dolorosa como necesaria. Mark quedó atónito. Su incredulidad inicial dio paso a una aceptación reticente. El hombre que una vez prometido estar a mi lado en la enfermedad y en la salud, ahora se encontraba en a distancia, un espectador silencioso de la disolución de nuestro matrimonio. El proceso legal fue tedioso, pero entre el papeleo y las reuniones encontré una fuerza que no sabía que tenía. No solo estaba luchando por mí sino también por mi hijo. Acuerdo incluía un reclamo por daños y perjuicios, un reconocimiento del costo emocional y físico que las acciones de Mark me habían causado, particularmente durante el periodo vulnerable de mi embarazo mientras hacía malabarismos con las demandas de las batallas legales y la nueva maternidad. La noticia de nuestra separación comenzó a difundirse. La madre de Mark, Evelyn, de acercarse a conmigo, pero mantuve firmemente mi distancia. El vínculo tóxico que ella compartía con Mark había sido un catalizador importante en nuestra caída y estaba decidido a protegernos a mí y a mi hijo de una mayor manipulación en medio de esto. El karma parecía encontrar la manera de marcar su reputación. Una vez que
De un esposo amoroso y un padre cariñoso ahora estaba empañado, sus colegas y amigos que alguna vez habían admirado su compromiso con su familia ahora lo veían con una mezcla de lástima y desdén. El hombre que se había enorgullecido de sus valores familiares había caído de la gracia y el juicio de la comunidad fueron rápidos. Implacables, ya que para mí encontré consuelo en los pequeños momentos con mi hijo, su primera sonrisa, la forma en que sus diminutos dedos rodearon los míos, los suaves golpes mientras se quedaba dormido. Estas fueron las alegrías que llenaron mis días y me dio la fuerza para seguir avanzando lento pero seguro. Comencé a reconstruir mi vida. Padres siempre me apoyaron, fueron mis pilares de fortaleza y mi hijo fue mi faro de esperanza. El viaje no fue fácil pero estuvo lleno de pequeñas victorias y un inmenso crecimiento. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo lejos que había llegado de una esposa eclipsada por la influencia de una suegra controladora a una madre soltera. Se sostenía por sí misma. La transformación fue nada menos que notable y mientras acuesto a mi hijo a dormir. Cada noche susurré promesas de un futuro mejor, un futuro en el que no estábamos definidos por el pasado sino moldeados por el amor y la resiliencia que nos habían traído hasta aquí. Han pasado años desde él. En que tomé la decisión de alejarme de un matrimonio que se había convertido en una sombra de lo que una vez prometió. Mientras me siento en el silencio del jardín de mis padres viendo a mi hijo reproducir su risa ave bálsamo para mi alma, reflexiono sobre él. Viaje que nos trajo aquí. El camino no fue. Hubo momentos de noches de duda lleno de lágrimas y días en los que el peso de la maternidad soltera se sentía abrumador, pero cada desafío también traía consigo una lección de fortaleza, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Mark, una vez una figura central en mi vida, ahora parecía un recuerdo lejano. Sus intentos de la reconciliación inicialmente frecuente y desesperada había disminuido lentamente con el tiempo. Lo último que escuché fue que se había mudado a otra ciudad como consecuencia de la vida que había elegido. Su madre Evelyn seguía siendo parte de su vida, pero su vínculo una vez fue la causa de tanto dolor en la mía. Ya no era preocupación, mi hijo ahora era un niño vibrante y curioso, era la fuente de mi fortaleza. Su presencia me recordaba diariamente la decisión que tomé no solo por mí sino por él, la decisión de liberarme de un ambiente tóxico y brindarle una vida llena de amor, estabilidad y la libertad de crecer. Mis padres siempre me apoyaron. Fueron mi apoyo en todo. Aceptaron sus roles como abuelos con un amor y una dedicación que llenaron nuestro hogar con calidez. Su apoyo fue invaluable al darme el espacio y fuerza para encontrar mi equilibrio como madre soltera. Mientras observaba a mi hijo no pude evitar sentir un sentimiento de orgullo por la persona en la que había convertido. El viaje me había remodelado no solo como madre sino como individuo. Había encontrado un sentido de propósito, una claridad que solo viene de enfrentar y superar las pruebas de la vida. La vida, me di cuenta, es un tapiz de experiencias, cada hilo tejido con momentos de alegría y tristeza, victorias y derrotas. Mi historia fue diferente, fue una historia de amor perdido y encontrado, de traición y perdón por caer y levantarme más fuerte. En este momento de reflexión, sabía que el camino por delante tendría su propio conjunto de desafíos, pero también sabía que ya no era la mujer que una vez se sintió impotente ante la adversidad. Era más fuerte, sabia y más resistente a medida que el sol se ponía, arrojando un cálido resplandor sobre el jardín. Llamé a mi hijo, él corrió hacia mí, su rostro se iluminó con la simple alegría de la infancia y en su abrazo encontré no solo el amor de un niño sino la promesa de un futuro lleno de resiliencia.